Buenos días. Muchas Muchísimas gracias. gracias, maestro Héctor Herrera Argüelles, de Grupo Radio Fórmula, y también Araceli Calva Gómez, del Universal, por sus testimonios. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente conferencia magistral que hemos preparado en esta mañana para el taller de periodismo científico. El título es Impacto de la variante Delta en los niños y la importancia de la vacunación en este sector de la sociedad. Y esta conferencia magistral estará impartida por el doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber. Él es neonatólogo y además exdirector del Instituto Nacional de Pediatría. Él cuenta con estudios de posgrado y una amplia experiencia laboral. Ha recibido diferentes distinciones académicas y premios por investigación científica. Es miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM, presidente de la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, y sus principales líneas de investigación son el desarrollo de vacunas en niños y además la neonatología clínica. Me da muchísimo gusto saludar esta mañana aquí en este taller al doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Y para no perder más tiempo, vamos a entrar al tema que está orientado para exponer con ustedes algunos puntos sobre qué es la variante Delta del coronavirus y los posibles impactos que tiene particularmente en los niños y qué opción el aspecto de la vacunación en los niños. La variante de todos los virus en general tienen cambios en su evolución y principalmente motivados porque al reproducirse pueden tener fallas, digamos, de alguna manera, que van produciendo estos cambios. La variante Delta es la que actualmente preocupa más a nivel internacional por diferentes razones que vamos a ver más adelante. Esta variante se detectó por primera vez en la India, posteriormente en Inglaterra, y a partir de ahora ya hay un buen número de países que han sido afectados por esta variante. En México se ya comenta que más del 70% de los casos diagnosticados recientemente corresponden a esta variante Delta. En relación a la efectividad de las vacunas para contrarrestar o impedir la infección por esta variante, hay distintas opiniones y no hay un acuerdo general. Sin embargo, la siguiente. Todos los virus a la hora de reproducirse se reproducen generalmente haciendo copias de sí mismos, y al hacer esa copia se ha encontrado que hay fallas en la copia. Desde que se diagnosticó, apareció la vacuna en India, ha habido ya mucha propagación del virus y actualmente se conoce que hay más de 124 países involucrados en esto. Y la evidencia nos dice que es más transmisible, es decir, que tiene más posibilidades de contagiarse. En el Reino Unido, en Inglaterra, más del 60% de los virus que se detectan como variante Delta se consideran más contagiosos que la variante Alfa, que es la que dio origen a la previa, y 75% más contagiosa que la variante original del coronavirus, la primera que se detectó. Los virus, como les mencionaba, para reproducirse lo que hacen es replicarse, copiarse a sí mismos. Y estas copias pueden tener errores por diferentes razones. La mayoría de estos errores simplemente generan cambios químicos en su estructura, pero no tiene ninguna consecuencia, ahora sí que ni a favor ni en contra. Cuando las copias son con consecuencias muy malas, el virus no se va a poder transmitir, no se va a poder reproducir, y el virus ya no es viable, de tal manera que de esas
malas replicaciones ni siquiera vamos a hablar. Sin embargo, algunas de esas mutaciones, que es el cambio bioquímico, como se le llama, el cambio bioquímico al estarse replicando, cuando estas son importantes pueden dar origen a una variante que pueda motivar preocupación, particularmente en los virus que causan enfermedades, porque pueden tener situaciones distintas a las de los virus originales. Estas mutaciones ocasionalmente pueden dar lugar a una evolución importante para los virus y les permite irse sobreponiendo a otras cepas o a otras variantes de los virus, como parece que está sucediendo con la variante Delta. La mayoría de estas mutaciones les confieren algunas ventajas competitivas con respecto a los virus anteriores. En el caso particular pueden tener una mayor capacidad de contagio, de transmisión o de propagación, poder generar una enfermedad más grave que la de los virus anteriores, poder tener una especie de escudo de protección contra la respuesta inmune del organismo humano. En ocasiones no tienen una buena respuesta para cuando actúan los anticuerpos de las personas, o tienen una peor respuesta a los tratamientos cuando los tratamientos existen, o que se protegen y hacen menos efectivas las vacunas que se utilizan. Comparativa, todos los virus tienen mutaciones y tienen cambios. Eso es lo que les permite evolucionar y sobrevivir. Cuando comparamos al virus del SARS-CoV-2 con el virus de la influenza o el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que vamos a encontrar es que tiene una velocidad más lenta para presentar mutaciones comparado con estos virus. Esto tiene ciertas ventajas. Cuando estas variantes tienen las características que sí ofrecen ventajas al virus, es cuando se desarrollan y a veces desplazan completamente a los virus previos, y es donde en estos virus que causan enfermedad, la importancia de conocer para poder atacarlos de mejor manera. Ahora hay una ventaja por la cuestión tecnológica y los avances que se tienen. Desde que se describió por primera vez el genoma del SARS-CoV-2 hace prácticamente 1 año, 8 meses, se inició y se ha mantenido una base de datos denominada GISAID, Global Initiative of Sharing Avian Influenza Data, que permite compartir en los diferentes países del mundo y con los científicos, en el momento actual, más de 700,000 datos de secuencias compartidas en los diferentes países. Esta es la primera vez en la historia que se hace un seguimiento en tiempo real de la evolución genómica de un virus pandémico. Esto evidentemente nos ofrece ventajas. En el caso de la variante Delta, las mutaciones que más nos preocupan son las que afectan al gen que codifica o que va a dar lugar a la proteína C, que es la que denominamos proteína de la espiga. Esta proteína es la parte del virus que está en la superficie del virus y que funciona como si fuera una llave que se mete en una cerradura para entrar a las células humanas. Específicamente lo hace a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Esta espiga es fundamental para que el virus pueda penetrar en las células humanas y producir enfermedad. Una vez que se hace esto, el virus en el organismo se replica y hace cientos, miles o millones de copias, y es cuando ataca a los diferentes órganos y sistemas. También se sabe que aparte de servir para que el virus penetre, la proteína S o de la espiga es la que tiene más calidad antigénica, es decir, produce más respuesta de anticuerpos. Y es por eso que la mayoría de las vacunas
es el sitio de acción que se tiene para atacar al virus, precisamente atacando la parte de la proteína S o de la proteína de la espiga. Dentro de todas las variantes, la Organización Mundial de la Salud ha generado dos grupos de variantes principales que las ha denominado variantes de interés. Ya mencionaba cuáles pueden ser las variantes de interés, las que tienen esas capacidades de modificar favorablemente para el virus su evolución, o variantes de preocupación. Actualmente, una variante de interés que se sabe que tiene muchas mutaciones que pueden producir cambios y generar mayor transmisibilidad, se identifica y se difunde esta información en todos los países. Mientras que una variante de interés pasaría a ser variante preocupante si se demuestra que además de esto se asocia a situaciones como el aumento evidente de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología del virus que digamos, facilite al virus el que se transmita o que genere consecuencias distintas, que el aumento de la patogenicidad o de la virulencia de la gente, o que genere cambios en la presentación clínica y que entonces no se pueda identificar, como ha sido el caso del coronavirus, por algunas modificaciones en sus síntomas o sus signos clínicos, o por una disminución de la eficacia en las medidas que se toman, por ejemplo, que ya no se necesite 1,5 metros o 2 de distancia para evitar el contagio, sino que se necesiten 3 o más metros, o que los medios de diagnóstico no sean útiles, en este caso sería las pruebas rápidas de diagnóstico, etcétera, o que las vacunas o los tratamientos disponibles no tengan la misma efectividad. Eso es lo que hace que una variante se vuelva de preocupación. Varias de las variantes del coronavirus, del SARS-CoV-2, recientemente se han considerado variantes de interés porque son más contagiosas. Es decir, que una persona necesita inhalar menos virus para poder desarrollar una infección. Otras de ellas son más transmisibles. Significa que la cantidad de virus que una persona que tiene la infección desprende al respirar, reírse, gritar, etcétera, son menos. Y otras porque parecen tener mayor facilidad para evadir, para defenderse de los sistemas de inmunidad del organismo. Actualmente ya se han descrito y todos los días siguen saliendo nuevas variantes, por lo que ya había mencionado. La variante alfa, que fue la primera que se identificó como de interés, se identificó en el Reino Unido. La siguiente fue la beta, que se identificó en Sudáfrica, después la gamma en Brasil, la delta en la India, la lambda en Asia y ahora hay una epsilon en Sudamérica, Perú y otros lados. Sin embargo, de ellos, la que en este momento ocupa o preocupa más es la variante delta, que ha venido acumulando más variantes que la alfa, que fue la que le dio origen, y que le da ventajas de transmisibilidad sobre otras variantes. De las dos mutaciones principales de la variante están, insisto, dirigidas a la proteína S, y esas variantes que tiene la variante delta ayudan a evadir la respuesta inmune, es decir, la respuesta del cuerpo en sus defensas, y aumentan la unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, lo que hace que se facilite el ingreso del virus al organismo humano. Y repito, esta se identificó en diciembre de 2020 en la India y rápidamente se propagó prácticamente a todo el mundo, convirtiéndose pronto en la cepa dominante. Es la cepa que actualmente predomina en la gran mayoría de los países, particularmente en la India, en Inglaterra, pero incluso en México y otros muchos países. Para el 29 de junio del 2021, había 96 países que habían reportado casos de variante Delta, pero esto ha seguido incrementándose
y en la actualidad hay, insisto, más de 120 países que lo han reportado. Generalmente por las características tienden a afectar más a la población con menores recursos y con menores posibilidades de diagnóstico y de tratamiento. En la mayoría de los países, esta se ha convertido en el linaje dominante por encima de las otras variantes, particularmente en América Latina y en el Caribe. De hecho, se estima que más de 14 países de Latinoamérica actualmente tienen una influyente acción de la variante Delta, a diferencia de lo que sucede en los países de Europa, que no los ha afectado tanto. De cualquier manera, preocupa por la capacidad de mayor facilidad de contagio y de mayor dificultad para que las defensas del organismo actúen contra este virus. Se considera que es más transmisible que las otras cepas y que se espera que en pocos meses o semanas sea de mayor importancia a nivel mundial, particularmente en aquellos países que tienen economías más débiles o en aquellos donde no se toman las medidas de distanciamiento social y medidas de salud pública tendientes a reducir la propagación de estos virus. Se considera que la variante Delta es 60% más contagiosa que la variante Alfa y 75% más contagiosa que el virus original. Por lo tanto, genera más casos y hospitalizaciones y podría estar asociada a mayor mortalidad. Entonces, desde mayo del 2021, la Organización Mundial de la Salud la consideró una variante de preocupación. En estudios realizados en el Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Guangdong, en China, demostraron que el virus fue detectable en las personas infectadas con variante Delta 4 días después de la exposición, en comparación con un promedio de 6 días entre las personas de la cepa original, lo que sugiere que la Delta tiene un periodo de incubación más corto, por lo que se replica mucho más rápido. Y las personas infectadas con la variante Delta tenían cargas virales 1.2 veces más altas que las de las personas infectadas con la cepa original, lo que sugiere que tiene más facilidad para reproducirse dentro del organismo. La combinación de estas dos situaciones, una mayor carga viral, es decir, una mayor facilidad de reproducción y un periodo corto de incubación, explican una mayor posibilidad de transmitir y de generar eventos que le llaman de superpropagación debido al mayor número de personas que pueden ser afectadas. La variante Delta pone en riesgo a todos los países, pero particularmente a los que tienen sistemas de salud más frágiles, con políticas de salud pública y baja cobertura de vacunación, lo que a su vez genera mayores problemas desde el punto de vista de la crisis y la psicología social y problemas económicos como consecuencia de la tensión o de la falta de poder trabajar de estas personas. Se han definido que hay algunas pequeñas diferencias entre las variantes Delta y las demás variantes del coronavirus en cuanto a los síntomas. Se sugiere que la tos y la pérdida del olfato son situaciones menos comunes, mientras que el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la secreción nasal y la fiebre suelen ser más frecuentes en esta modalidad. La efectividad de la aplicación de 2 dosis de vacuna de la de Pfizer en relación a la variante alfa fue 93.7 para la variante alfa, mientras que para la variante delta fue del 88%. Es decir, sí es la vacuna efectiva aún para la variante delta, aunque disminuye casi el 5% en su efectividad. En relación a la vacuna de AstraZeneca, la efectividad para la variante alfa fue del 75% y para la variante delta del 67%. Siguen siendo niveles protectores,
aunque son menos eficaces que las originales. Lo que se sabe es que la vacunación completa proporciona una protección muy parecida, ligeramente menor, entre las variantes alfa y delta. Cuando se habla de la protección que tiene la vacuna de Pfizer después de una primera dosis, se considera que es de 36% para la variante delta y después de la segunda dosis 88%. Para la vacuna, para la prevención de hospitalizaciones o incluso enfermedad grave, la misma vacuna tiene una protección del 94% después de una dosis y 96% después de la segunda dosis. La vacuna de AstraZeneca demostró que tiene una efectividad de 60% contra la enfermedad grave sintomática y 92% contra la enfermedad que requiera de hospitalización. Solamente se han notado diferencias mínimas entre la variante Delta y la Alfa, pero se refuerza el hecho de que es conveniente que todas las vacunas reciban los esquemas completos de vacunación para obtener el mejor beneficio de la vacuna. Como todas las vacunas, se ha establecido en algunas de ellas que el esquema funciona bien solo cuando tienen las dos dosis completas. Las que son de una sola dosis, con una es suficiente. Es importante que para ayudar a que la vacuna funcione como quisiéramos, todos debemos garantizar las acciones y decisiones tendientes a proteger la salud individual, familiar y la comunidad, y garantizar sin excepción el cumplimiento de las medidas sociales y de salud, mantener una distancia suficiente y garantizar el uso universal, correcto y obligatorio de cubrebocas en todas las personas vacunadas y no vacunadas, tanto en interiores como en exteriores. Las vacunas, para que sean autorizadas para su uso especial, para su uso de emergencia, necesitan haber cubierto unos requisitos. Que se vea que existen riesgos a nivel de la población de una enfermedad o una afección grave o potencialmente mortal, que el producto que se esté considerando pueda ser eficaz, que no hay otras intervenciones alternativas y que los beneficios potenciales superan los riesgos y potenciales que pudiera dar, en este caso, la vacuna. ¿La que sigue? En los niños se sabe que la afección de esta infección es menos grave que en los adultos, pero se han descrito, como pueden ustedes ver en la lámina, síndromes muy graves, sistémicos, y otros casos que también llevan a la muerte a menores. En el CDC en Atlanta, hasta el 12 de julio se mencionaba que llevaban 489 niños que habían fallecido por esta enfermedad. Las nuevas variantes, como la variante Delta, en la población infantil significan también riesgos mayores. Alguna gente sostiene que no es necesario vacunar a los niños porque la magnitud del daño no es sustancial. Sin embargo, aparte de que hay muertos por niños y niños graves que requieren de hospitalización y algunos con secuelas severas, el no vacunar a los niños perpetúa los daños ocasionados por el COVID, que pueden tener incluso un impacto duradero y de salud mental, afecta la situación financiera de las familias y de los países y aumenta la posibilidad de que estos niños sean transmisores de la enfermedad a adultos o adultos mayores o a personas con morbilidades. En mayo de 2021, la Administración de Drogas de Estados Unidos amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer para los de 12 a 17 años y Moderna anunció que también ya solicitó la autorización de emergencia para esto. Aún en estos tiempos, muchos países realizan esfuerzos extraordinarios para poder conseguir vacuna. A mí en lo personal me parece que ese es el problema que se tiene y que cuestionan el uso de la vacuna. Finalmente quiero comentarles,
La vacuna, en cuanto se pueda poner a cualquier edad que esté autorizada, debe de ponerse. El que países no puedan conseguir suficiente vacuna para población, incluso de adultos, puede ser un inconveniente para esto, pero este es un asunto ya de proveeduría y de financiamiento. Médicamente está indicado que en cuanto se puedan vacunar los niños, lo hagan. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, pues la cantidad de preguntas es importante, ¿no? Primero, te preguntan sobre los suplementos alimenticios. ¿Ayudan realmente a fortalecer el sistema inmunológico de los niños o el saber, pues, de una buena alimentación general, regular, es suficiente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no hay duda que para este caso de la enfermedad por coronavirus o para cualquier otra enfermedad, el tener una buena nutrición ayuda a que el organismo se pueda proteger de mejor manera. No hay un alimento especial que diga este alimento le va a proteger contra esta enfermedad. Se recomienda siempre tener una buena alimentación, particularmente incluso cuando ya están enfermos. Hay una preocupación importante por este tema del regreso a clases. Por supuesto, pues en la mayoría de las escuelas fue obligatorio, fueron muy pocas las que dieron la oportunidad de tener la voluntad de los padres o de los niños para regresar. ¿Cuáles serían sus recomendaciones básicas en este regreso? Sobre todo sabiendo que hay niños pues con circunstancias como la comorbilidad que tienen pues propias de sus problemas de salud. ¿Cuáles serían algunas de sus recomendaciones? Bueno, algunas son las que ya han estado difundiendo el sistema de salud. 1, que todo el personal de la escuela esté vacunado. 2, que todo el personal, niños y adultos, utilicen las medidas de protección, el cubrebocas, el gel, el distanciamiento físico. 3, que todos los salones estén perfectamente bien ventilados. Y el problema que le veo en este momento es que estamos en un pico todavía de la epidemia y obviamente el riesgo sigue siendo alto. Por otro lado, también es indispensable reconocer que es necesario que los niños vayan a la escuela. En un estimado de la evolución de la pandemia, se espera que para octubre ya baje razonablemente el ciclo de la circulación natural del virus y creo que en ese momento disminuirá un poco el riesgo. La otra cosa es de que evitar a toda costa el aglutinamiento de muchos niños dentro de los salones y eso sí dependerá de cada escuela. Creo que es razonable que vayan a la escuela, a lo mejor no es el momento ideal, pero es el momento en el que ya se decidió, entonces lo importante es seguir con las demás recomendaciones. Doctor, en términos de vacuna, ¿qué observas tú con tu experiencia para el momento, el tiempo en que se empiece a vacunar a los niños y te preguntan que a partir de qué edad? Bueno, en los Estados Unidos ya está autorizada tanto la de Moderna como la de Pfizer para vacunar a niños mayores de 12 años. Okay. El 5 de agosto la Academia Americana de Pediatría envió una carta al CDC para que agilizaran, hicieran todos los esfuerzos posibles para completar las pruebas para su autorización de emergencia en menores de 11 años. Yo creo que en Estados Unidos eso se verá en los próximos meses. En nuestro país, tanto por la aprobación para su uso de emergencia o para su uso en general y para poder conseguir vacunas suficientes, me parece que este año no va a ser posible. Me preguntan también, doctor, que dentro de los datos que existen hasta este momento, ¿cuántos niños en porcentaje se enferman de menos de esos 12 años, que es cuando está, pues, obviamente programado el tema de la vacuna? ¿Hay pocos? Mire, la verdad es que no conozco las cifras, pero lo que podemos pensar, dada la evolución en países donde sí tienen muchas pruebas de diagnósticas y todo esto, es que la mayoría de los niños resultan asintomáticos y por lo tanto en esos casos nosotros no nos vamos a dar cuenta. Sí son transmisores, pero muchos de ellos no tienen síntomas o tienen síntomas de un catarro leve, etcétera. La cifra exacta no la sé.
Claro, pero lo que se ha visto hasta este momento es eso, básicamente, que sus síntomas son menores. En la mayoría de los casos, En la mayoría pero de le los quiero casos. decir que hasta la semana pasada en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un hospital no COVID, se tiene un área COVID, un piso COVID. Desde que empezó la epidemia se han hospitalizado alrededor de 430 niños porque tienen síntomas severos. De ellos, alrededor del 20% han requerido terapia intensiva. Y de esos, hay 14 niños que han fallecido, la mayoría de ellos con comorbilidades como leucemia, tumores cerebrales y algunas otras cosas, pero sí existe ese riesgo. No sé el número. Claro. También te preguntan sobre que se ha hablado mucho acerca de las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, pero sabemos que hay poca información sobre Sinovac y otras. ¿Cuál es la efectividad que se ha visto en el mundo para el tema de los niños en particular? Mire, el problema de todas las vacunas que se han autorizado son útiles, desde luego unas más que otras. Okay. Y claro, todo el mundo quiere la que más sirve, pero no hay la disponibilidad en ningún país para que todo el mundo pueda hacer vacunar con la vacuna que quiere. Yo creo que es clarísimo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tengamos con cualquier vacuna. Ese es un mensaje importante. Para los niños va a ser lo mismo, pero hacen falta todavía estudios para que se logre la autorización, por lo menos también en nuestro país. Y me adelanto porque seguramente va a ser una pregunta por la última información que hay en los medios. Yo creo que en algún momento todas las vacunas van a requerir de algún refuerzo. Así es. No sabemos cuántos refuerzos ni a cuánto tiempo. Ahora, lo que todo el mundo está de acuerdo es que lo ideal sería que la mayoría de las personas estuvieran vacunadas con un esquema inicial antes de pensar en los refuerzos. Pero esto ya se va a venir dando seguramente en los próximos meses. Todas las vacunas van a necesitar refuerzos. ¿Quién sabe en cuánto tiempo? Efectivamente, era mi siguiente y última pregunta, porque, pues sí, el tema del refuerzo, pues se ha hablado mucho y identificamos que va a ser muy necesario y seguramente terminará siendo parte de un esquema de vacunación también en la parte de los niños en, pues, los siguientes meses, seguramente para el próximo año. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber, agradecemos mucho su presencia en este taller de periodismo científico en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y gracias por la atención. A nombre de todos los periodistas que participamos en este ejercicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa, vamos a ver la cortinilla clásica de nuestros talleres en este espacio para dar paso inmediatamente a nuestra siguiente conferencia.